lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Carlos Rivera. Él fue director de la carrera de Economía de la Universidad de Cuenca, es catedrático de esta casa de estudios y, por supuesto, experto en economía. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer cuáles son sus primeros análisis luego de que el presidente de la República invocara la muerte cruzada. Se ha disuelto ya la Asamblea Nacional. Entramos en un nuevo proceso electoral. Vamos a elecciones otra vez. En agosto, 20 de agosto, sería este proceso, estas elecciones. Estaremos eligiendo presidente, asambleístas. ¿Cuáles son los impactos de estas situaciones y hechos políticos en la economía del país? Bienvenido. Rosana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente yo creo que la crisis política del Ecuador, que comenzó literalmente desde el primer día que asumió la presidencia de la República Guillermo Lasso Mendoza. Pero yo creo que incluso antes, economista, creo que ya venimos viviendo en crisis política varios años. Probablemente, Rosana, probablemente yo creo que los tumultos políticos es un factor común de la economía ecuatoriana y precisamente como bien usted señala, nosotros, el Ecuador tiene una densa neblina porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar al pasado mañana. No tenemos políticas de Estado, no tenemos candados fiscales, no tenemos candados monetarios que le asegura que indistintamente del presidente de turno se respeten ciertos cánones, ciertas políticas y reformas estructurales. Entonces, normalmente en situaciones como la que hemos estado viviendo en estos últimos días, básicamente ahuyenta a los inversionistas y precisamente en el video que usted nos pasó, nosotros pudimos evidenciar que un día al otro, con la muerte cruzada, el precio de los bonos ecuatorianos se cayó 10 puntos y hubo un incremento más o menos significativo del riesgo país. De hecho, creo yo que este indicador ya tenía internalizada inclusive la salida de la muerte cruzada. Y hoy estamos, como bien usted señala, ya a puestas de iniciar un proceso electoral. No sabemos las fuerzas democráticas y sobre todo la elección de los ecuatorianos, a dónde apunte, a qué candidatura, qué tendencia terminará generando la adhesión popular. Y en esa perspectiva vamos nosotros a tener un frenón de la actividad económica, porque probablemente los hogares aversos al riesgo, no conocemos cuál va a ser las reformas fiscalistas que eventualmente se pueda tomar el próximo gobierno, se continúa, se flexibiliza el manejo del déficit fiscal, el manejo de la deuda pública. Los inversionistas también esperarán y detendrán sus inversiones programadas hasta tener un poco el panorama un poco más claro de cuál será el próximo gobierno. Sin lugar a duda, esto va a pasar factura a los niveles de empleo, a los niveles de pobreza, a los niveles de distribución del ingreso, que vamos a tener un frenón durante estos 6 meses, como es lo normal en un proceso electoral. Economista Rivera, bueno, el índice de riesgo país se redujo hace pocos días con este canje de 1.630 millones de dólares en bonos soberanos por un crédito que de alguna manera lo hizo Ecuador. Esto permitió una baja importante, fue un impacto prácticamente inmediato en el riesgo país. No obstante, en estos días ha vuelto a subir, pero como quizás usted nos explica, todo esto va a mantenerse en un stand-by hasta ver qué sucede. O sea, todo se paraliza. Sí, para todo efecto práctico, Rosana, esa reducción del riesgo país por el canje con los proyectos ambientales de Galápagos, si uno hace una revisión de la tendencia hacia atrás del riesgo país, literalmente cuando ya se comenzó a sentir con más fuerza la crisis política y la posibilidad de destitución del presidente Lasso, el riesgo país comenzó a dispararse y no ha bajado de los 1.500 puntos base, 1.600 puntos base. Básicamente tenemos un riesgo país 10 veces más alto que el Perú, a pesar de que tenemos una situación política relativamente similar, pero obviamente Perú tiene candados fiscales que nosotros no tenemos. Perú tiene una larga reputación de ser un buen pagador y eso no le castiga al riesgo país la situación política que ellos tienen.
a diferencia de los ecuatorianos, que inclusive desde el punto de vista de la programación financiera se tiene previsto ya iniciar los primeros pagos fuertes de las emisiones de bonos anteriores para el año 2026. Entonces, nosotros no conocemos cuál va a ser la posición del próximo presidente de la República. Entonces, en esa medida, los mercados financieros internacionales comienzan a cargarle un riesgo adicional al Ecuador y en consecuencia le señalan a través de la diferencia entre la tasa de interés libre de riesgo de bonos americanos y la tasa de interés que nos cargan a nosotros para cualquier empréstito externo, va a quedarse ahí, como bien dice usted, en stand-by para todo efecto práctico. Respecto de los tratados de libre comercio que acabamos de cristalizar con Costa Rica, con la China, que se anunció hace muy pocos días, ¿cómo queda? ¿Esto avanza? ¿También se detiene? ¿Se paraliza? ¿Llega a concretarse? Mire, yo creo que una de las fortalezas del gobierno del presidente Lasso ha sido abrirse al mundo. Yo creo que toda la evidencia empírica nos muestra que el crecimiento económico está muy atado a procesos de liberalización de la economía y a la generación de acuerdos de libre comercio. No en vano, la economía chilena, por ejemplo, es uno de los países más abiertos al mundo, inclusive no solamente que genera tratados de libre comercio, sino apertura unilateral. Y ese tipo de política ha sido indistinta del gobierno, ha sido acompañado en gobierno de derecha como de Sebastián Piñera, como de Felipe Lagos o de Bachelet, que son más bien presidentes de izquierda. Entonces creo que en esa línea, yo creo que es una de las buenas decisiones de política económica que ha sabido tomar el presidente Lasso y que desde el punto de vista económico esperemos que continúe, que el próximo presidente de la República continúe esta tendencia de apertura de la economía, porque al final del día ganamos los consumidores de tener acceso a productos más baratos y la industria tendrá que posicionarse en niveles de competitividad donde realmente la tiene. Obviamente hay periodos de transición, hay costos, pero los beneficios claramente son superiores a los costos. Ahora, esta situación que se está viviendo ahora, el presidente dejará el cargo en 6 meses y estaremos eligiendo también a nuevos asambleístas. No estamos con asamblea en este momento. ¿Esto tiene algunos efectos en estos tratados de libre comercio? ¿También se quedarán en stand-by, en suspenso? Bueno, hay algunos decretos que podría implementar en materia económica urgente el presidente de la República. Se escuchaba en temas de reforma laboral, sin embargo, seguramente ya es noticia que algunos de los sindicatos han anunciado el rechazo total a este tipo de propuestas que podrían entrar directamente desde el Ejecutivo. Y creo que esa es la tónica de este país. Yo creo que si hay una lección que hay que sacar, no solamente en este año, 2 años, sino creo ya una historia desde el regreso a la democracia, este país creo que es ingobernable porque las propuestas económicas o propuestas de política pública de cualquier gobierno normalmente tienen la oposición de los candidatos por otro lado y que normalmente ven sus intereses políticos más que los intereses del Estado. No generamos consensos adecuados. Creo que la teoría económica, la evidencia empírica es contundente a favor de ciertas políticas públicas, pero en el Ecuador ese tipo de propuestas casi suenan como una mala palabra y se calientan las calles, se amenaza a incendiar las ciudades y por un asunto de viabilidad política, los políticos que están apuntando a ese tipo de medidas tienen que pegarse un frenón en la implementación de las mismas. Entonces creo yo que este nuevo proceso electoral debe abrir una oportunidad para que los ecuatorianos de toda bancada política, de toda tendencia ideológica, nos pongamos de acuerdo en ciertos principios básicos, fiscalistas, de deuda externa, de manejo de educación, de manejo de la salud, con un esquema de incentivos adecuados, que no necesariamente, Rosana, va por el lado de la cantidad del gasto, sino también por la calidad del gasto y qué tipo de esquemas
normalmente son los que se adoptan para generar los incentivos óptimos en las decisiones de los agentes económicos. Carlos, el presidente de la República en estos 6 meses que permanecerá frente al gobierno, la gestión será vía decretos ley. Claro que habrá la Corte Constitucional jugará un rol importante respecto de estos proyectos que pueda promover el presidente de la República. Uno de ellos que ya se ha firmado, ya se ha lanzado, es el de la reforma tributaria, que previo a la muerte cruzada ya llegó a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente. Es una nueva reforma tributaria que de alguna manera da marcha atrás a las decisiones, sobre todo en lo que tenía que ver al impuesto a la renta que adoptó el mismo presidente Guillermo Lasso y que fue aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los análisis que tiene usted sobre estos cambios en materia tributaria que haría el gobierno? Bueno, esta nueva propuesta que va a entrar básicamente ya directamente como decreto ejecutivo, como bien usted lo acota, representa la devolución de recursos a los hogares ecuatorianos entre 150 y 200 millones de dólares, cuando nuevamente se permite incrementar los techos de deducibilidad del pago del impuesto a la renta con los gastos personales, que en la anterior reforma tributaria se puso un techo alrededor de los $5,000. Entonces, esto va a significar para familias que ganan hasta $2,000 o $3,000, me parece que es el techo del sueldo, que nuevamente se va a permitir una mayor deducibilidad de gastos personales, la posibilidad de un incremento de su ingreso disponible y consecuentemente una capacidad de compra mayor. Creo yo que siempre las medidas hay que apuntarlas en el contexto político que se toman, en la situación que definitivamente estaba en su momento. Creo que cuando se implementó esta reforma tributaria, la preocupación de los economistas era cerrar el equilibrio fiscal, porque los mercados internacionales estaban muy temerosos de la situación de las finanzas públicas. Ha pasado un año, hemos salido con niveles de crecimiento económico positivo tanto en el 21 como en el 22, si bien es cierto no a una dinámica como requiere la economía ecuatoriana, es decir, crecimientos por encima del 5%, no deja de ser un aliciente que el Ecuador crezca al 2%. Si bien es cierto, ya hemos recuperado los niveles de la pandemia, todavía estamos lejos de los niveles fin del boom petrolero, esto es del año 2014. Entonces, en esa situación, creo yo que la situación de la deuda pública, la situación del equilibrio presupuestario y la propia dinámica de la actividad económica hoy le permite al gobierno flexibilizar esa reforma tributaria y tratar de ir devolviendo un poco más de recursos y dejar que los hogares tengan una mayor capacidad de compra. Carlos, de la mano de la reforma tributaria, el presidente ha anunciado a través de sus ministros que enviará otros decretos ley, entre ellos una reforma laboral. Este es un tema que se ha venido discutiendo quizás a medias, ha habido algunas propuestas dentro de la misma asamblea, por supuesto también de los sectores laborales, y este es uno de los aspectos sensibles también que podría generarle al presidente de la República ciertas reacciones en la medida de cómo vaya a estar dirigido este decreto ley para cambiar, hacer cambios y reformas o crear un nuevo código laboral. ¿Cuáles son sus análisis hacia dónde debería apuntar y las preocupaciones en torno a que prácticamente no habría debate, sería una decisión vertical desde el Ejecutivo? Mire, a ver, yo creo que la pregunta que debe hacerse el presidente Lasso es si tiene el capital político como para que una medida sensible no genere un calentamiento de las calles. Desde el punto de vista técnico, Rosana, la reforma laboral es imprescindible en el Ecuador. Ahora, Carlos, perdone que le interrumpa aquí. ¿Es necesaria una reforma laboral, una reforma al Código del Trabajo o requerimos definitivamente un nuevo Código del Trabajo?
Mire, yo en lo particular creo que hay que generar una suerte de esquema de incentivos para contratar a ese 60% de gente que tiene desempleo, subempleo o empleo inadecuado. Normalmente las discusiones de las reformas laborales las hacen los insiders, es decir, los que están dentro del mercado laboral, los sindicalistas. Ellos normalmente no piensan en los outsiders, en los que están afuera. Allí uno debería preguntarle a la persona que hoy está subempleada, que está desempleada, que tiene un empleo inadecuado, qué tantas condiciones de trabajo nuevas aceptaría con tal de tener un trabajo estable, con seguridad social y demás. Esa es la pregunta que creo que debería direccionar la capacidad de evaluar la propuesta de reforma al mercado laboral. Creo que cuando usted suma los costos laborales, incluido la posibilidad de las indemnizaciones y el despido, eso es bastante costoso para los ecuatorianos. Es decir, las empresas hoy no contratan trabajadores porque el costo de despido es alto. Es decir, hay una barrera de salida bastante alta. Si nosotros flexibilizamos, por ejemplo, las barreras de salida, es decir, así como facilitamos la contratación de trabajo, le facilitamos a los empresarios la posibilidad de despedir, va a generarse muchas más posibilidades de contratación de trabajo. O sea, una barrera de salida en la práctica funciona como una barrera de entrada. Igualmente, la posibilidad de contratar por horas de trabajo, como se lo tiene en Estados Unidos. Yo creo que uno de los códigos laborales más modernos, más proclives al empleo, es el que funciona en la economía norteamericana, muchísimo más flexible que el mercado asiático japonés o que el mercado europeo. Y por eso es que los indicadores de mercado laboral de la economía norteamericana son mucho mejores que los europeos o el de Japón. Post pandemia, uno encuentra una más rápida recuperación, una más rápida contratación de trabajo, porque se está pensando en la posibilidad de rápidas contrataciones asociadas a menores costos laborales. Nosotros, recuerde usted, Rosana, nosotros tenemos una moneda dura, no tenemos capacidad de devaluar. Y frente a eso, la economía colombiana o la economía peruana tiene muchas más posibilidades de atraer inversión extranjera. Los propios ecuatorianos a veces se han movido a la parte norte del Perú y en consecuencia nosotros tenemos que lidiar con eso, tenemos que ser mucho más atractivos, mucho más competitivos, pero definitivamente una reforma laboral siempre tendrá un tinte político, habrá que manejarlo, creo, con pinzas para no herir susceptibilidades. Yo creo que aquí se debe generar un llamado a los consensos. Creo yo que la teoría económica es contundente a favor de propuestas de mecanismos de incentivo para contratación laboral que está dentro del espectro académico y en consecuencia no podemos prescindir de eso. Si seguimos pensando como en los años 60, en los años 70, no vamos a ningún lado. Es hora de pensar en un código laboral moderno. Y eso precisamente significa pensar en los que están afuera, en los que están desempleados, en los que están subempleados, y no solamente en los que hoy tienen un empleo, que apenas son entre el 30 y el 40% de la población económica activa. Carlos, quizás para ir cerrando ya este diálogo, otro de las propuestas para estos 6 meses es una reforma a la contratación pública. Aquí ha habido ya pronunciamientos diversos. Por un lado dicen que tantas dificultades que presenta tal y como está concebido ahora el proceso de contratación pública es lo que favorece precisamente a la corrupción y dificulta que los procesos, por ejemplo, para los gobiernos autónomos descentralizados, para las universidades, sean realmente complejos, difíciles, nada ágiles, lo que retrasa la ejecución presupuestaria o limita y perjudica la ejecución, una ejecución presupuestaria oportuna. Otros dicen que en cambio flexibilizar todo esto sería lo que facilite la corrupción. Es el tema de fondo cuando hablamos de contratación pública, la corrupción.
Sí, evidentemente creo que todos los ecuatorianos debemos tomar partido en contra de la corrupción y cualquiera de las propuestas que se implementen en esta materia deberían tener esa consideración de no favorecer la corrupción. Las personas que por A o B razón hemos estado cerca de los procesos de contratación pública, vemos que son engorrosos efectivamente para los gobiernos autónomos descentralizados. Le voy a poner un ejemplo. Normalmente la persona que pierde un proceso, un concurso de licitación, presenta una apelación y para todo el proceso. Y no necesariamente esa apelación tiene fundamento, tiene sustento. Entonces creo que en cualquier reforma deberíamos comenzar a poner ciertos, llamemos así, esquema de incentivos o costos a aquella persona que presenta una apelación. Porque si la persona que apela y da de baja a todo un proceso de contratación pública, y como bien usted lo acota, Rosana, frena todo el proceso de contratación e inversión pública, sí debería tener un costo si no prueba lo contrario. O sea, si es que es solamente, si no tiene pruebas, no tiene sustento, si no logra demostrar que ha habido dolo, que ha habido alguna irregularidad, yo creo que esa persona sí debería tener un costo monetario, tal vez el costo de no volver a participar durante cierto tiempo, para que la persona que se sienta perjudicada, aludido, evalúe los costos versus los beneficios de su apelación. Ese solo hecho me parece que podría facilitar bastante los procesos de contratación y la ejecución presupuestaria que usted acertadamente acota, Rosana. Bueno, Carlos, quisiéramos ya con esto cerrar el diálogo del día de hoy en honor al tiempo. Agradecerle, por supuesto, por habernos acompañado esta mañana. A usted, Rosana, muchas gracias. Un buen fin de semana, igual que a todos sus escuchas. Ha sido el economista Carlos Rivera. Son las 8 de la mañana con 25.